Castillo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este día maravilloso en el que nos permites tener vida, tener pan, tener también estos cursos que nos iluminan. Envíanos, por favor, tu Santo Espíritu para que podamos abrir nuestro corazón y todo se quede bien en nuestra memoria, que nuestra inteligencia se desarrolle también de acuerdo a tu voluntad. Bendice a Jesús, que nos va a dar el tema hoy. Ilumina los movimientos con tu Santo Espíritu para poder transmitir el mensaje que hoy tú nos quieres comunicar. Bendito sea, Señor. Alabado sea tu nombre. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a continuar. Vamos a nuestro catecismo, al numeral 993. Numeral 993. Dice el catecismo: los fariseos y muchos contemporáneos del Señor esperaban la resurrección. Jesús la enseña firmemente. A los saduceos que la niegan, responde: ustedes no conocen ni las Escrituras ni el poder de Dios. Ustedes están en el error. La fe en la resurrección descansa en la fe en Dios, que no es un Dios de muertos, sino de vivos. Esto es muy importante. Bien, ya debe estar subrayado. Nuestro Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Y todos aquellos profetas, hombres justos del Antiguo Testamento, aunque no conocieron a Jesús, por su fe, por su esperanza y por haber cumplido la voluntad de Dios, están vivos en Dios. Por eso desde la antigüedad había expresiones como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. ¿Por qué? Porque Abraham, Isaac, Jacob y todos sus descendientes están vivos en Dios. Si Dios es el Dios de Abraham, es un Dios de vivos. Y Abraham está vivo en Dios. Eso es desde el Antiguo Testamento. Por eso Jesús, a quienes no creen en la resurrección, es decir, en la vida verdadera, les dice: ustedes no conocen ni las Escrituras ni el poder de Dios, porque si las conocieran, esperarían también la resurrección. Ustedes que dicen mucho conocer a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés, tanto que defienden la ley de Moisés y no creen en la resurrección. ¿No creen que Moisés ya participa de la vida de Dios? A eso se refiere Jesús. La fe en Dios, que no es un Dios de muertos, sino de vivos. Pero hay más. Jesús liga la fe en la resurrección a la fe en su propia persona. Yo soy la resurrección y la vida, que está en el Evangelio de San Juan, capítulo 11. Es el mismo Jesús que resucitará en el último día a quienes hayan creído en él. Jesús nos está dando la prueba, un adelanto, un anticipo de la resurrección,
que algún día tendremos. ¿En dónde? En su propia persona. Si Jesús ha resucitado, quienes vivan en Él, quienes crean en Él, algún día también resucitarán en Él. Es el mismo Jesús el que resucitará en el último día a quienes hayan creído en Él y hayan comido su cuerpo y bebido su sangre. Por eso nos lo dice también Jesús en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, donde está el discurso eucarístico. Yo soy el pan de la vida. El que come mi cuerpo, el que bebe mi sangre, ese tiene vida eterna. Yo le resucitaré en el último día, como decía el Evangelio de ayer. Quien vive en Jesús, quien se alimenta de Jesús, resucitará en Jesús. Si ya vives en Él, si estás en comunión con Él, que nada te preocupe, que nada te angustie. Algún día vivirás con Él, en plenitud, el día de la resurrección. En su vida pública, ofrece ya un signo y una prenda de la resurrección, devolviendo la vida a algunos muertos. ¿Por qué Jesús devuelve la vida? Porque Él es la vida, Él es la resurrección. Solamente Él da la vida y Él la quita, según su voluntad, anunciando así su propia resurrección, que no obstante será de otro orden. ¿Por qué? Porque los muertos a quienes Jesús les devuelve la vida van a volver a morir, a diferencia de la resurrección de Jesús, que vuelve a vivir para ya nunca más morir, la resurrección definitiva. De este acontecimiento único, él habla como del signo de Jonás. ¿Se acuerdan de la historia de Jonás? ¿Cuántos días en el vientre del pez grande, que así lo llama la escritura? ¿Cuántos días? Es 3 días. 3 días, 3. 3 días, así como Jesús estuvo 3 días en el sepulcro y después salió. Y Jonás, después de 3 días, salió del pez grande. En algunas traducciones aparece como ballena, pero en el texto original dice un pez grande, porque el pez es también un símbolo de Jesús. Cuando en la antigüedad, en tiempos de Noé, cae el diluvio, Dios le dice, mete a una pareja de cada especie, macho y hembra, de todos los animales. Pero a quien no mete Noé fue a los peces. Por eso el pez es un símbolo de Jesús, porque el pez no necesita salvación, como Jesús. Él no necesita quien lo salve. Él vino a salvarnos, a darnos plenitud y vida eterna. Continúo aquí en el catecismo. De este acontecimiento único, él habla como del signo de Jonás. También habla del signo del templo, no del templo material, no del templo de Jerusalén. Eso fue un ejemplo nada más. Cuando les dice, destruyan este templo, pero como estaba ahí enfrente el templo de Jerusalén, los fariseos dijeron, pues este. Y no, Jesús se refería al templo de su cuerpo. Por eso dice del signo del templo. Anuncia su resurrección al tercer día
después de su muerte. Numeral 995. Ser testigo de Cristo es ser testigo de su resurrección. Haber comido y bebido con Él después de su resurrección de entre los muertos. La esperanza cristiana en la resurrección está totalmente marcada por los encuentros con Cristo resucitado. Nosotros resucitaremos como Él, con Él y por Él. Repito esto último. Nosotros resucitaremos como Él, con Él y por Él. Ya en la siguiente clase veremos más a profundidad esta parte, porque el catecismo nos dice que vamos a resucitar como Cristo, por Cristo y en Cristo. Numeral 997. Dice el catecismo, ¿qué es resucitar? En la muerte, separación del alma y el cuerpo, eso es la muerte. El cuerpo del hombre cae en la corrupción, mientras que su alma va al encuentro con Dios, en espera de reunirse con su cuerpo glorificado. Dios, en su omnipotencia, dará definitivamente a nuestros cuerpos la vida incorruptible, uniéndolos a nuestras almas por la virtud de la resurrección de Jesús. Hasta aquí dejamos el catecismo, hablando de la resurrección, que tendrá lugar en la parucía, cuando Jesús vuelva. Y ahora nos vamos a la Sagrada Escritura. Vamos a la primera carta a los tesalonicenses. No sé si alguien ya pudo imprimir el archivo que les mandé, el Corpus Paulinum. ¿Alguien ya lo hizo? ¿Ya tiene ahí su hojita? A ver, Yo revisa. lo imprimí. ¿De qué nos habla esta carta a los tesalonicenses? Búsquenla ahí en su esquema. Escatología. Escatología, muy bien. Por eso la vamos a retomar aquí, porque estamos hablando de la escatología. Bueno, vamos a ver una pequeña introducción de esta primera carta a los tesalonicenses. ¿Quién es el autor de esta carta? Ya sabemos, Claro. apóstol San Pablo. A esto pongan mucha atención porque ahorita van a hacer una actividad en equipo. Pero es importante tener una base para comprender el contexto de esta carta y poder disfrutarla y saborearla. Bueno, ¿en qué año se escribe esta carta? En el año 50 después de Cristo. Allí en el esquema del Corpus Paulinum dice primeras cartas. Y ahí entra la primera de Tesalonicenses y la segunda. Dice primeras cartas porque, aparte de que fueron
las primeras cartas que escribió el apóstol San Pablo son también las primeras cartas, los primeros textos que se escribieron formalmente con una estructura, con un objetivo y con inspiración del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Lo primero que se escribe no fueron los evangelios, fue esta primera carta a los tesalonicenses. Si tienen por ahí su hojita del esquema que hicimos hace unas semanas de aspectos generales del Evangelio, donde vienen las fechas de cada evangelista, es esta de aquí, una tablita que hicimos. Creo que sí se ve. Esa hojita, si la tienen por ahí, como consulta, nos damos cuenta que ¿cuál fue el primer evangelio? ¿Alguien ya sí la tiene por ahí, su hojita? ¿En qué año se San escribe? Marcos, San Marcos, ¿En qué año se escribe el primer evangelio, el de San Marcos? 50 y 55 después de Cristo. Muy bien, del 50 y se termina en el 55. Ya para ese tiempo ya estaba escrita esta carta a los tesalonicenses. Entonces, históricamente hablando, es el primer escrito del Nuevo Testamento. ¿En dónde se escribe esta primera carta a los tesalonicenses? En el puerto de Corinto. San Pablo estaba primero en Tesalónica, que era una comunidad griega. Él empieza a predicarles el Evangelio, cumple su misión, pero los judíos andaban correteando a San Pablo y no lo dejaban en paz. Lugar donde llegaba, lugar de donde lo corrían. Y empezaban a- a hacer falsos comentarios, a ensuciar la reputación de San Pablo para que no le creyeran, para que no tuviera discípulos. E incluso investigaban a dónde iba a ir San Pablo y los judíos se adelantaban para que cuando llegara a San Pablo, él encontrara resistencia. Llegaban los judíos primero y les hablaban mal de San Pablo y les decían, en unos días va a llegar un hombre mentiroso, un traidor, un embustero, no le crean. Y cuando llegaba San Pablo encontraba resistencia, decía, ah, caray, pues ¿por qué? Ya luego investigaba y decía, ah, pues con razón, se me adelantaron, por eso hay resistencia, pero aún así San Pablo iba cumpliendo la obra de Dios y, y ganando muchos discípulos. Y la gente se iba dando cuenta que San Pablo no era mentiroso y decían, es que este hombre es un hombre íntegro, habla con autoridad, lo que él predica lo hace, es un hombre de Dios. Entonces los mentirosos eran los judíos que llegaron primero y ya le creían cuando San Pablo con el Evangelio se ganaba su confianza y les anunciaba a Jesús. Entonces San Pablo estaba primero en Tesalónica, una comunidad griega, y los griegos estaban persiguiendo a la comunidad de ahí porque querían imponer sus propios dioses y los mataban y los perseguían. Entonces San Pablo, pues sí, fue un poquito difícil predicar el Evangelio, pero lo logró, porque allí en su comunidad estaban siendo perseguidos por los mismos griegos. Y luego llegan los judíos y corren a San Pablo de ahí. Y San Pablo dice, está bien, me voy, no se preocupen, ya no voy a hablar de Jesús. Y se va a otra comunidad. Se va a Corinto.
Los judíos querían callarlo y lo corrieron de Tesalónica, pero San Pablo, en vez de callarse, extendió el evangelio hasta el puerto de Corinto. Y allí en Corinto, él empezó a predicar el evangelio. Y en Corinto estaba muy fuerte el culto a la diosa Afrodita, que era la diosa de la lujuria, del desenfreno, del placer, y pues así vivía la comunidad. Pues es nuestra diosa, pues vamos a entrarle. Y todos contra todos. Era una comunidad muy desordenada espiritualmente, muy apartada de Dios. Y a San Pablo lo corren de Tesalónica y él se va al puerto de Corinto y les lleva el evangelio. Y San Pablo logra que se derrumbe el culto a Afrodita. Y después de Corinto se va a otra comunidad. Pero San Pablo mantiene comunicación. Por eso escribe también la carta a los Corintios. Y estando aquí en Corinto, escribe la carta a los tesalonicenses. Pero como ya no podía ir él, porque había mucho conflicto con los griegos, con los judíos, dice, voy a escribir la carta, pero no la voy a llevar yo. Que la lleve mi hijo espiritual, un gran compañero de San Pablo, discípulo de San Pablo, Timoteo. San Timoteo, también un hombre santo, un hombre de Dios y obispo de la iglesia, ordenado obispo por San Pablo. Y él estaba con San Pablo en Corinto, pero es enviado a Tesalónica a llevar esta carta que vamos a empezar a leer y con la cual van a realizar ustedes una actividad en equipo. Bueno, hasta aquí vamos bien, va quedando clara esta parte. Sí, 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 profe. Sí. A Corinto, el puerto está en la orilla y acá está la comunidad de Tesalónica. Entonces, San Pablo lo corren y se va hacia el sur, toda esta región de Grecia, Atenas, Delfos, y aquí se establece en Corinto, evangeliza toda esta comunidad también, y él continúa su camino hasta acá, hasta volver a Jerusalén. Este es su segundo viaje misionero. Acá está Éfeso también, escribe la carta a los Efesios. Y bueno, este es su recorrido de San Pablo. Bueno, vamos con el objetivo. ¿Qué objetivo tiene San Pablo para los tesalonicenses? Bueno, pues San Pablo, aunque no estaba en Tesalónica, porque estaba en Corinto, a él le llegan personas de Tesalónica, porque a San Pablo lo apreciaron mucho, lo querían mucho. Él era su padre espiritual. Él los dio, los dio a luz en la fe. Él les dio el bautismo, les dio el evangelio. Era un padre para Tesalónica. Iban personas de Tesalónica a Corinto a platicar con San Pablo, a decirle cómo iba la comunidad, a decirle cómo estaba el ambiente, cómo iba la persecución. Y San Pablo dice, bueno, pues no puedo ir por los problemas y porque aquí pues también tengo mucho trabajo. Tengo que darle duro aquí a la evangelización para derrumbar el culto a la diosa Afrodita, que está perdiendo a esta comunidad. Y dice, pero les voy a mandar una carta. Y la manda con Timoteo. Y bueno, aquí en Tesalónica, en esta comunidad cristiana, había conflictos como en todas, había dudas como en todas las comunidades, había persecución también. Y entonces, como San Pablo
ya les había predicado el Evangelio y que Jesús iba a volver, que su llegada era inminente. Eso lo tomaron los de Tesalónica muy a pecho. Y San Pablo se entera que en Tesalónica, como San Pablo les había dicho que Jesús ya iba a volver, ya era inminente su llegada, muchos dijeron, pues si ya va a llegar Jesús, pues ya no hay que hacer nada. Total, ya va a llegar Jesús, ya para qué vamos al trabajo, ya para qué oramos, para qué vamos a la fracción del pan, a escuchar la palabra, pues ya va a llegar Jesús. Y pues muchos estaban ahí sin hacer nada, echando chisme, de aquí para allá. Y San Pablo dice, ¿cómo está eso? O sea, no. Si les dije que Jesús iba a volver, era para que estuvieran alertas, firmes en su fe, no para que se pusieran ahí sin hacer nada. Por eso San Pablo les va a decir esa frase que ya hemos escuchado, a lo mejor. El que no trabaja, que tampoco coma. Así de simple. Ah, no quieren trabajar, pues no coman. Y al que no trabaja no le den comida. A ver si no trabajan, a ver si no hacen algo. Porque ya me enteré que están sin hacer nada y metiéndose en todo, en el chisme, en la plática, muy a gusto, dizque esperando a Jesús. Entonces, San Pablo tiene que aclarar estos puntos con ellos. Sabe que no son todos, pero sí es una parte de la comunidad. Por eso es una carta, como está nuestro esquema de Corpus Paulinum, escatológica, porque San Pablo va a tocar estos puntos con ellos, para aclararles la parucía de Jesús, su segunda venida. Y también los va a fortalecer porque están en persecución, los están matando los griegos, los va a motivar para que sigan firmes en su fe. Ese es el objetivo de esta carta. Entonces, escriban ahí en su libretita, objetivo, dar esperanza, dar buenos consejos cristianos. Eso también es una obra de misericordia. Una obra de misericordia espiritual, dar buen consejo a quien lo necesite. Eso hace San Pablo en esta carta. Dar esperanza, dar buenos consejos cristianos y orientar a la comunidad sobre el final de los tiempos. Por eso es una carta escatológica. Y allá abajito del objetivo, apunten, les dicto. En medio de las crisis, en medio de las crisis y de las dudas, coma, es necesaria una voz. En medio de las crisis y de las dudas, coma, es necesaria una voz que oriente e ilumine, como la de San Pablo. Lo repito de nuevo, en medio de las crisis y de las dudas, coma, es necesaria una voz que oriente e ilumine, como la de San Pablo. Esto es lo que va a hacer justamente San Pablo, iluminar a la comunidad, orientarla, guiarla. Aunque esté lejos, su corazón está con ellos, su amor está con ellos y no los abandona.
Se nos va a acabar el tiempo de la sesión, la cierro y volvemos, por favor, para hacer nuestra actividad.